Entonces, estamos en el curso de historia del pensamiento social sobre infancia. Más propio sería hablar sobre las infancias, porque no hay una sola. Pero por ahora pongámoslo así. Ya después iremos viendo que el plural sería más justo en relación a la realidad concreta, ¿no es cierto? Que no es lo mismo ser niño en una ciudad que serlo en el mundo de una comunidad rural o de una comunidad indígena. Entonces, nos toca abordar, aquí hay tres cuestiones importantes. Historia quiere decir que no siempre ha sido igual, ha tenido un recorrido. Dos, que ese recorrido es el recorrido del pensamiento, es decir, cómo la sociedad, las distintas sociedades, han ido produciendo un pensamiento en el tiempo, en el contexto. Y decimos historia del pensamiento social. Aquí me he comido yo una palabra, ¿no es cierto? Ya tendríamos que añadir social, ¿no? Entonces, porque el pensamiento no es una invención de una persona, sino que es una manera de ir construyendo, una manera de ir pariendo una forma de entender. Y sobre la infancia, es decir, no vamos a hablar en general, pero ya podríamos colocar que referirnos a la infancia es una manera de referirnos a nosotros adultos. Esto es muy importante. Conforme yo pienso a la infancia, me estoy pensando a mí mismo. Cuando los profesores decimos alumnos, ¿no es cierto? O decimos muchachos, estén atentos, etc. En realidad lo que estamos diciendo es, el que manda acá soy yo. Lo que estoy diciendo es, me tienen que escuchar porque soy yo que les voy a entregar ideas, ¿me dejo entender? Entonces, todo discurso sobre los niños son un discurso sobre el mundo adulto. O si ustedes quieren, es el negativo y el revelado. El revelado es, hablo del niño, pero el negativo es, estoy hablando de cómo mantengo una relación en la que como adulto o adulta me toca jugar una función. Esto es importante, porque pensamiento significa ideas. No todo el tiempo hemos tenido las mismas ideas en la historia sobre la infancia. Significa también sentir, sentimientos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si es pensamiento, no es sentimiento. ¿Cómo? Puede existir una idea que no esté envuelta en el afecto, en la sensibilidad, en la manera de percibir las cosas. No. Ustedes mismos como maestros y maestras dicen que para aprender, para que los niños aprendan, ¿no es cierto? Y para que estén atentos, tienen que estar entusiasmados. Si no, se desconectan. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de... Este es un neologismo interesante, pero lo adelanto. Estamos hablando aquí del sentimiento. Es decir,
Acá están las dos palabritas concentradas. Sentir y pensar. Habrá oportunidad de profundizar quizás un poquito más esto. Y por lo tanto, pensamiento también significa que hemos logrado acuñar algunos conceptos. Por ejemplo, cuando decimos el niño por ser niño todavía está en desarrollo. Entonces decimos, el niño está en desarrollo. Es un concepto, ¿no es cierto? Pero también, además de esto, después se han ido elaborando, a partir de acá, se han ido elaborando formas más sistemáticas, más ordenadas. Por ejemplo, cuando ya no solo hablamos de el niño o la niña, el adolescente, la adolescente, sino cuando decimos todo un constructo, el niño es una persona que está en crecimiento y en desarrollo. ¿Está bien? Entonces, eso ya pasa a ser un discurso, a hilvanar un lenguaje. Entonces, tiene que ver con que de aquí emana un campo semántico. ¿Qué quiere decir? Y esto lo vamos a hacer. Si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, que escriban qué es un niño para ustedes o qué es un adolescente para cada uno de nosotros y nosotras, o qué es un adulto, entonces uno va acumulando, ¿no es cierto? Un campo semántico representa el conjunto de expresiones, de palabras que utilizamos para hablar de niño. Por ejemplo, podemos decir niño igual frágil. Está bien. Si se les ocurre niño igual sensible, ¿por qué no? O podríamos decir niño igual en proceso de maduración. Entonces, si armamos aquí, ese es el campo semántico. En otras palabras, el lenguaje que empleamos es el que grafica lo que pensamos. Y todo esto, ¿no es cierto?, va a rematar en algo que me parece importante, porque resume la idea de este curso. Nos movemos según las representaciones que hacemos. Representaciones sociales. Sociales en el sentido que son las que circulan, son las que hemos consensuado en el tiempo. Representaciones sociales. Sobre esto hablaremos después. Entonces, la historia del pensamiento social sobre las infancias, sobre la infancia. Acá hay otro error y nadie me lo corrigió. Es muy importante que veamos que está compuesta por el conjunto de ideas, de sentimientos, ¿no es cierto?, de conceptos. Hasta algunos han llegado a elaborar teorías. Entonces ustedes han estudiado, ¿no?, en el campo de la psicología, las teorías de Piaget, como arma Piaget, ¿no?, o las teorías que puedan venir
de Vygotsky, o en el campo pedagógico, ¿no es cierto? ¿Qué ideas tenía y cómo se ha armado todo este tinglao de maneras de entender a los niños, a los adolescentes, en el pensamiento de Marcelino Champagnat, por ejemplo, y de sus seguidores, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a armar no solamente ideas sueltas y conceptos, sino que estos se articulan de una manera de dar cuenta de esa realidad física, humana, vital, que es el mundo de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, si hasta aquí estamos, vamos a ver cómo habría que abordar la reflexión. El curso no es para acumular información, el curso es para revisar nuestro pensamiento, para abrir nuestra manera de ver, porque eso nos va a llevar a ver qué hay también que tomar en cuenta en la relación pedagógica que tenemos. Miren ustedes, hay una cosa bien interesante. Conforme pensamos, actuamos. No hay dos mundos. Pienso por acá y actúo así. No. Si yo pienso así, voy a actuar en coherencia con ese pensamiento. Entonces es importante que revisemos. ¿Y por qué pienso como pienso? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que yo? ¿De dónde vienen las ideas? De las ideas que tengo yo. Esto lo ha trabajado muy bien alguien que seguramente ustedes conocen, que es Edgar Morin. Le voy a apuntar. Edgar Morin se escribe. No vamos a detenernos ahí. Pero él tiene un libro, entre otros, que se titula Las ideas de las ideas. Nuestras ideas vienen de otras ideas. Es decir, esta circularidad. O otro texto de él que es los conocimientos del conocimiento. O la vida de la vida. Ese es un lenguaje recurrente y recursivo que viene detrás de las ideas que hoy manejamos en el país, en las distintas regiones del país, sobre infancia, sobre los jóvenes, sobre adolescencia. La pregunta es, ¿y de dónde vienen estas ideas que ahora tenemos y que nos parecen naturales? Eso es lo interesante. Ese ejercicio es el que hay que hacer en este curso. Historia del pensamiento. Casi tendríamos que poner historia crítica del pensamiento social sobre infancia. Crítica no quiere decir desechar todo, sino preguntarnos por qué pensamos como pensamos y no podríamos pensar de otra manera. Si entre ustedes hay quienes trabajan en el mundo rural, nuestros discursos sobre niños en una ciudad como Lima, en una ciudad como Tacna, en una ciudad como Cajamarca, no son exactamente lo mismo que los discursos en el sentido de pensamiento que puedan tener una familia campesina sobre el niño, ¿verdad? Entonces, hay una historia del pensamiento social y el curso pretende abrir preguntas, es decir, no fosilizar esto, no quedarnos como que no podría haber otra forma de pensar. La historia nos va a demostrar, ustedes lo conocen bien, ¿no es cierto?, cómo ha habido todo un desarrollo, una evolución de las ideas, en el sentido de que no siempre se habló, por ejemplo, de derechos del niño. No. Eso viene después. No siempre hemos hablado del niño
como interlocutor. La prueba es que los maestros y maestras no siempre hemos considerado a nuestros chiquillos como interlocutores válidos para discutir cosas. Le hemos preguntado qué piensan, sí, seguro que sí. Pero no porque digamos, eso es lo que hay que hacer. Quiero saber qué piensas, pero esto es así. Entonces, interlocutores válidos, no siempre. Es decir, estas ideas